Bueno, me da mucho gusto poder seguir con esta charla porque es algo que particularmente a mí me gusta mucho, me ayudó mucho en algún momento, porque todos en algún momento o en varios o siempre en nuestra vida tenemos que hacernos cargo de diferentes situaciones que nos rodean, que nos afectan de una manera, generalmente nos damos cuenta que nos afectan cuando es de modo negativo. Pero también hay situaciones de las que tenemos que hacernos cargo que son positivas o podríamos definir como positivas. Entonces, eh, digamos, la estructura que tiene nuestro diálogo interno nos ayuda de alguna manera a que esas conversaciones nos lleven a un buen puerto, que nos hagan salir de esa estructura de pensamiento negativo o que nos hagan potenciar aquellas que tienen que ver con lo positivo. Para comenzar hoy, quisiera hablarles de una parte de ese mapa mental que ustedes recibieron, donde habla de transparencia y quiebre. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es transparencia? Yo creo que es como el periodo de tranquilidad, ¿no? O el periodo que van dando todo normal, todo controlado, transparencia. Claro, me gustaría explicárselo con un pequeño ejercicio chiquito y necesito uno o dos voluntarios que puedan moverse dentro de un espacio, algo muy simple. ¿Quién quisiera participar? Es muy cortito lo que tienen que hacer. Lo que te voy a pedir es que te pares, estás sentado, ¿verdad? ¿Tenés espacio como para moverte en el lugar donde estás? Quisiera que camines hacia tu derecha y luego vuelvas hasta el otro extremo del lugar donde estás y vuelvas al lugar en el que estás sentado. Bueno, ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos pasos diste en total? ¿Contaste? Creo que 6. ¿Crees? Bien. ¿Con qué pie empezaste a caminar? ¿Derecho? No sé. ¿Te Creo. acordás? ¿Estás seguro? No completamente, pero creo que sí. Justo a eso es a lo que vamos. La transparencia es aquello que nosotros efectuamos con un mínimo de conciencia. Si no necesitamos concentrarnos, por ejemplo, cuando vamos a caminar en cómo vamos a hacerlo. Nadie se acuerda cuántos pasos dio durante el día, con qué pie empezó a caminar, con cuál paró, cuántos músculos movió para hacer determinada tarea. O lo podemos ejemplificar también con la respiración. Nosotros respiramos y hacemos la mayor parte de las cosas en transparencia, es decir, no somos conscientes de aquello que estamos haciendo, pero sabemos que lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando manejamos, me imagino que varios acá manejan hace muchos años. Cuando subimos al auto y vamos hasta nuestro trabajo o al lugar al que nos dirigimos, somos conscientes el cerebro nos dice apretar embrague, soltar despacio, poner el cambio, apretar despacito el acelerador. Al principio sí, cuando no sabíamos manejar y estábamos aprendiendo, teníamos que concentrarnos en esas cosas para hacerlas bien. Una vez que las aprendimos, empezamos a transitar en transparencia, es decir, lo hacemos normalmente y sin pensarlo. Quizás hasta les habrá pasado que salen de su casa en automóvil y llegan al lugar al que se dirigían y no pueden precisar exactamente por dónde fueron, porque quizás es el mismo lugar por el que vamos siempre, y ni siquiera recordamos nada extraordinario que haya pasado en el camino. Es como que va en una transparencia. Ahora, ¿qué pasa cuando algo corta esa transparencia? Supongamos que vamos en el auto y se pincha una rueda. Entonces ahí todo eso que nosotros estábamos haciendo empieza a visualizarse. Ahora sabemos que estamos manejando, sabemos que íbamos a un determinado lugar, que estamos en tal lugar, pero que no vamos a poder llegar en el tiempo en el que íbamos a llegar porque esa transparencia se cortó. Todo eso que era normal e inconsciente, ahora pasa a ser consciente, pasa a otro plano de realidad. Para que las cosas ocurran de este modo, es necesario que nosotros pensemos y que emitamos determinados juicios sobre lo que está pasando. Porque, por ejemplo, si en esa misma transparencia de la que estamos hablando, manejando hacia un determinado lugar, vamos con nuestro cachorro, con una mascota,
para él no pasó absolutamente nada, se pinchó un neumático y para él la vida sigue exactamente igual porque no puede emitir ningún juicio, no puede pensar sobre eso que está pasando. Pero nosotros que pensamos nos damos cuenta que algo dejó de ser como era para transformarse en otra realidad. Ahora la pregunta es cómo nosotros nos hacemos cargo de esa nueva realidad. Y ahora pensemos en la transparencia en la que vivimos todo el tiempo en cuanto, por ejemplo, a nuestras relaciones. Nuestras relaciones con las personas que, por ejemplo, forman parte de nuestra familia, de nuestro entorno de trabajo, de la congregación, la mayor parte del tiempo son transparentes. Es decir, no estamos conscientes de esas relaciones a un nivel de estar pensando permanentemente en ellas. Pero ¿qué pasa cuando alguien hace algo que a nosotros particularmente nos molesta o nos ofende? Ahora esa relación que era transparente, de la cual no estábamos absolutamente conscientes, pasa a ser una realidad que se pone frente a nosotros. Y ahora empezamos a ver cómo nos hacemos cargo de eso que llamamos quiebre. ¿Qué es el quiebre? El tomar conciencia de que algo cambió. Y como decíamos, puede ser positivo, puede ser negativo, no necesariamente va a ser negativo, pero nos referimos a lo negativo porque es lo que más nos afecta. Cuando hay una buena noticia que nos saca de la rutina, también hay un quiebre de la realidad o un quiebre de la transparencia habitual. Pero cuando algo nos molesta, nos duele, nos afecta, esa ruptura de la transparencia se transforma en algo que nosotros juzgamos automáticamente negativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos ofendieron, lo que normalmente vamos a sentir es que nosotros no nos merecíamos ese trato. Ese va a ser el primer juicio que vamos a emitir y del cual hablamos la semana anterior. ¿Recuerdan? Dijimos que la primera conversación que viene a nuestra mente cuando algo no es como nosotros esperamos o como estamos acostumbrados es que nosotros no nos merecemos esto. Fulano es el culpable de lo que me pasó, Mengano me hizo esto o aquello. Y entonces ahí, en ese punto de quiebre, es donde la relación se estanca. Deja de ser transparente o quizás adquiere una nueva transparencia si no la arreglamos. Porque ahora la relación con esa persona va a pasar a ser una relación fría, distante, y si no la arreglamos, va a ser la transparencia, va a ser lo habitual de ahí en adelante. Nos vamos a quedar en una relación estancada y rota. Ahora la pregunta ¿es eso lo que queremos para nuestra forma de vivir? Que cada vez que algo nos afecte, nos estanque en ese punto y nada más. Bueno, difícilmente. La mayoría de nosotros quiere avanzar, quiere restituir, por ejemplo, una relación que se rompió. Y ahí es, en esa brecha entre el quiebre y lo que hacemos, en que podemos desarrollar diferentes acciones. Como vimos la semana pasada, podíamos empezar a enjuiciar las cosas. Esto pasó por aquello, por lo otro, la razón es tal, la razón es cual. Y eso no nos saca del quiebre. Seguimos estando en ese lugar y no podemos continuar con nuestra transparencia habitual. Ahí empezamos a pensar en quién es el responsable o empezamos a hacer juicios de inclusividad. El juicio de inclusividad tiene que ver con que, por ejemplo, todo me pasa a mí, todas mis relaciones terminan igual, todas las personas que me rodean me hacen esto o aquello, o todos me tratan injustamente. O si no, empezamos a hacer juicios de temporalidad. Siempre me pasa lo mismo, nunca voy a salir de esta situación. Y usamos esa palabra siempre y nunca, que nunca es cierto. Porque habitualmente las situaciones llegan a un fin más tarde o más temprano. Pero en ese momento nuestros juicios tienen que ver con eso. Ahora la pregunta es, ¿qué otro tipo de conversaciones con nosotros mismos o con otros podemos tener para salir del quiebre? De esa situación que ahora nos ha roto la transparencia o la habitualidad, podríamos llamarle de esta manera también. Bueno, tenemos las conversaciones que tienen que ver con coordinar acciones. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la rueda pinchada, ¿usted qué hace cuando una rueda se pincha?
después de decir, uy, voy a llegar tarde, o ¿por qué no me fijé antes? Capaz que estaba desinflada cuando salí de casa. Empezamos a hacer una serie de juicios rápidos que son los primeros. Pero después, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, ¿qué opciones tengo? Llamar al seguro es una de las opciones. Abrir el baúl y intentar cambiarla a la rueda por la de auxilio es otra de las opciones. Aprender, porque quizás es la primera vez que nos pasa, y entonces buscar el manual de instrucciones y comenzar a ver qué acciones vamos a tomar. Y esas son las conversaciones que empezamos a tener aún antes de tomar una acción. Es decir, antes de tomar una acción, siempre hay conversaciones en nuestra mente que nos van marcando qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué pasa cuando la ruptura de la transparencia es con una relación? Cuando alguien nos ofende o cuando alguien hace directamente algo que a nosotros nos molesta mucho y no nos gusta. Después de hacer todos los juicios habituales, ¿por qué me hizo esto? Yo no me lo merezco, etcétera, etcétera. Empezamos a tener conversaciones que tienen que ver con solucionar eso. ¿Qué puedo hacer para restablecer la relación con mi pareja, con mi hermano, con algún miembro de la congregación con el que nos hayamos distanciado? Bueno, y ahí empezamos a pensar en las cosas que podríamos hacer, aún sin hacerlas. Son conversaciones que pasan por nuestra mente que tienen que indicarnos los pasos a seguir. O pueden indicarnos también, dentro de nuestras conversaciones, que a lo mejor es un quiebre de mi transparencia, no es algo que esperaba, pero que no merece mayor atención. Y entonces puedo decidir, aún sin hacer nada, restablecer mi transparencia, volver a tener una relación como la que tenía anteriormente. Cosa que habitualmente nos cuesta y tratamos de evitar. Es decir, eso de perdonar de una y olvidarnos de todo y volver a la relación que teníamos antes, es algo que nuestra mente habitualmente evita. Habitualmente vuelve sobre los hechos, sobre las situaciones, y nos lleva a seguir pensando en las cosas que no nos merecíamos que nos pasen. Pero una vez que pasó esto, tenemos que tomar alguna acción. Tenemos que empezar a buscar cosas para hacer. Y esas pueden ser las conversaciones para posibles acciones. Aquí ya no estamos hablando de generalidades, sino decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, por ejemplo, si alguien me ofendió, es seguir el consejo de Cristo, por ejemplo. Andá y habla con la persona que te ofendió y arreglado el asunto. Y si no te escucha, bueno, es muy interesante porque lo que Jesús dijo es que una vez que una conversación no da resultado, tenemos que buscar tener otras conversaciones, otras posibles conversaciones. Es decir, no nos podemos quedar con que lo que hemos planteado hacer no resultó, así que no hago más nada. Lo que tenemos que hacer es seguir conversando con nosotros mismos, en este caso acerca de qué cosas vamos a hacer. Hay veces que estas conversaciones suelen ser bastante difíciles, porque la persona con la que nosotros vamos a hablar también tiene su propio universo de conversaciones mentales, sus propios pensamientos, sus propios patrones, y también tiene el derecho de decirnos que no, aun cuando nosotros hagamos una petición muy clara y muy definida con respecto a lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué nos pasa cuando nos dicen que no? ¿Es algo que para lo cual habitualmente estamos preparados? Creo que en el diálogo mental que nosotros hacemos es, bueno, voy a ir, voy a hablar con fulano de tal y le voy a plantear esta situación, y como es lógico lo que le voy a decir, me va a decir que sí y se van a arreglar las cosas. ¿Es razonable? ¿Es algo lógico pensar de esta manera? No, pero lo hacemos. Rara vez nosotros pensamos que nos van a decir que no. Pero el no es parte de la individualidad y de la libertad de la otra persona. Nuestra transparencia, en ese caso,
no estaría dependiendo de lo que la otra persona haga, sino de nuestros esfuerzos. Y después, una vez que eso ha ocurrido, entonces decidir qué vamos a hacer si nos dicen no. Es algo que siempre tenemos que tener en mente, porque hasta personas muy fieles de la antigüedad, como el apóstol Pablo, como el rey David, recibieron un no definitivo cuando hicieron determinadas peticiones. El rey David quería construir un templo y Dios le dijo, no, vos no. Entonces, eso tiene que haber sido un quiebre para él, porque la transparencia de él tenía que ver con que ahora había decidido que él iba a hacer determinada cosa y estaba bien, y qué problema podía haber, ¿por qué alguien le iba a decir que no? Pero le mandaron a decir que no. Entonces tuvo que hacer otros diálogos y otras conversaciones internas para masticarlo a ese no y coordinar otras acciones. ¿Coordinó otras acciones el rey David? Sí. Coordinó la acción de facilitarle el trabajo al que lo iba a poder hacer. ¿Habrá sido fácil para él? ¿Habrá sido una conversación fácil en su mente? Yo me imagino cuál podría haber sido mi reacción. Ah, está bien, ¿no querés? Bueno, si al último sos el dueño de todo. Así que, ¿por qué tengo yo que juntar cosas para que al otro le sea más fácil? Si vos lo elegís al otro, ayúdalo vos. Podría haber sido una reacción normal, pero el diálogo interno de David fue diferente. El apóstol Pablo, cuando pidió que se le quitara esa espina en la carne, la respuesta fue no. Y su diálogo interno podría haberlo llevado a hacer menos. A decir, bueno, está bien, si yo te estoy dando todo y no me podés curar de esta pequeña cosita que te estoy pidiendo, lo podés hacer, ¿por qué no lo querés hacer? Esos son los diálogos internos que podríamos tener cuando otra persona nos dice que no. Pero tenemos ejemplos de personas que, lejos de enredarse en ese diálogo negativo, lo que hicieron fue coordinar acciones positivas a pesar de ese no. Y hay una última cosa que también podemos hacer. Cuando hemos buscado todos los caminos para solucionar un problema, con nuestras conversaciones internas, hemos hablado con las demás personas, hemos buscado otras acciones y no encontramos ninguna respuesta. Bueno, el lenguaje humano es recursivo. Eso significa que podemos seguir conversando sobre lo mismo y diagramando acciones de modo indefinido. Pero también podemos decidir no hacer nada. Soltarlo al problema. Uno dice, esto no es realista. ¿Recuerdan el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel? Cuando fue llorando porque quería tener un hijo, porque se burlaba de ella la otra mujer de su esposo y demás. Bueno, cuando ella conversó sobre lo que quería, hizo su petición, soltó el problema. Su diálogo interior le permitió dejar ese asunto y la Biblia dice que no se preocupó más por eso. Y después, bueno, la respuesta vino, en este caso de un modo milagroso. Eso probablemente no nos pase, que a nosotros se nos solucionen las cosas de un modo milagroso. Pero el desprenderse ella de las preocupaciones tuvo que ver con su diálogo interior. Dejó las cosas para que, si es que había la posibilidad, fueran resueltas por el que podía resolverlas. O sea, hay un límite en la conversación porque dependemos de solucionar los problemas, dependemos de otras personas también, de que aquella persona que nos ofendió, con la que tuvimos el problema, quiera solucionarlo. Cuando no podemos hacer esto, cuando hemos verdaderamente hecho todos los pasos que teníamos que hacer, hemos hecho todos los diálogos internos y externos, hemos hablado con las personas implicadas y no podemos resolverlo, el camino que queda es el que hizo Ana. Bueno, hasta acá llega lo que yo puedo hacer.
Pero el secreto está en que nuestra mente no nos siga atormentando. Y para eso nosotros tenemos que rediseñar los diálogos interiores. Como vimos en el ejemplo de David y Pablo, ellos, ¿cómo pudieron resolver esos diálogos internos para situaciones que seguramente habrán juzgado injustas en su momento? En el primer momento, cuando recibieron esta respuesta, las habrán juzgado injustas. Su diálogo interior, ¿pero por qué? Sin embargo, evidentemente lograron cambiar su patrón de pensamiento, lograron rehacer su mente en cuanto a este asunto y pudieron hacer cosas positivas para dejar de concentrarse en eso que no podían resolver o que no podían hacer. Así que, como ustedes pueden ver ahí en el esquema del mapa mental que presentamos, que gentilmente hizo Juan Carlos, con mucha creatividad, podemos ver que hay muchos factores que a nosotros nos ayudan a resolver nuestras situaciones de quiebre o de ruptura de transparencia. La principal de ellas es el pedido de ayuda. Nosotros tenemos la facultad de pedir ayuda, pero recordemos que nadie está obligado a darnos toda la ayuda que nosotros pedimos. Una posibilidad es que nos digan que no. Y a partir de ahí tenemos que volver a definir qué vamos a hacer. Pero recordemos siempre, es recursivo, el lenguaje es recursivo, nuestra mente puede volver a plantear los problemas y buscar otra solución. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer a través del tiempo. Pero recordemos, nosotros somos los que nos hacemos cargo de definir qué cosas nos afectan y de definir cómo vamos para resolverlas.